Así ya la experiencia como hermano, después de haber pasado por toda la formación, entonces estos chicos les consiguen trabajo en alguna fábrica y eso, pero ya por parte del gobierno. Desde luego el juniorado, pues nos dedicábamos al estudio, teníamos muchos deportes. Y entonces, pues a partir de eso, pues como dijimos, se necesita alumnos también que vengan de fuera. Me llamo José Ricardo Piña Garza. Tengo 55 años como hermano marista. Pues estaba en primero de secundaria aquí en el Colegio México y llegó un hermano a hacer una entrevista y yo puse que me interesaba la vida marista y más bien era el atractivo de los hermanos que eran muy alegres y los acompañaba al catecismo y tenía muchos amigos entre los hermanos maristas. Y como al mes fueron 2 hermanos a decirle a mi papá que me quería ir de marista. Y yo todavía, como que yo no tomaba la decisión de irme, pero dije, sí, bueno, como con espíritu aventurero, pues me voy de marista. Bueno, el primer año me tocó ir a Irapuato, fue mi primer amor, la Pedro Martínez Vázquez. Ahí tuve 62 alumnos en cuarto de primaria. Y era horrible porque cada lunes había que hacer 62 calificaciones, había que calificar todas las materias, entonces era muy cansado, era realmente maratón académico, ¿no? De trabajo. Me llamó el provincial y me preguntó que si todavía me quería ir a Corea. Entonces le dije que sí me quería ir a Corea. Me dijo, bueno, ve a decirle a tus papás. Cuando le dije a mi papá, me dijo al principio como que se lo dije en tono de broma, pues me van a mandar a Corea. Y él como en tono de, no, yo creo que eres muy latoso, no te van a mandar a Corea. Entonces realmente esa vez no le dije. A la semana me habla el provincial, oye, ¿ya le dijiste a tus papás? No, pues todavía no. Bueno, sí, pero no le dije bien. Pues la próxima semana urge que yo sepa si quieres ir o no. Entonces la siguiente semana ya fui a hablar con mis papás y él me dijo, bueno, es tu vida, tú decides, adelante. Allí en Corea lo primero era aprender la lengua y después de aprender la lengua estuve en una comunidad en donde construimos un edificio en donde dábamos clases de inglés y había una biblioteca en donde los estudiantes iban ahí a estudiar. Lo mismo, había una escuela nocturna en donde los estudiantes que no podían ir a la escuela por diversos motivos, llegaban ahí a esa escuela nocturna y a base de estudiar, luego presentaban un examen, de esa manera se podían graduar. Allí estuve trabajando, que serían 4 o 5 años. Después también trabajé en un hospital de leprosos. El obispo nos pidió que administráramos ese hospital, ya que con los hijos de los leprosos teníamos algunas actividades, sobre todo durante el verano. Al principio yo no sabía nada de la lepra. Fuimos a visitar a unos misioneros de Guadalupe que vivían en una isla de leprosos. En un tiempo a todos los leprosos los mandaban a esa isla, que en Corea es Sorokdo, una isla muy bonita. Cuando yo fui a visitar esa isla, que llegó a tener como 4,000 leprosos, había como 1,500. Tenían sus familias, vivían allí en familia y nos invitaron a una boda. Entonces fuimos a la boda y yo vi que, bueno, era la casa, después de la boda, el banquete, y en la casa que nos invitaron pues, se veía la cocina y vi como en unos platos de peltre
una leprosa sin dedos, pues limpiaba el plato así y era donde nos servían la comida. Esa fue la peor comida de mi vida, digamos, por el impacto de no saber nada sobre la lepra. Después me puse a estudiar cuando me dijeron que iba a trabajar en el hospital para leprosos y allí, digamos, estudié que era muy difícil contagiarse de lepra. De cada 7 leprosos, 6 no son contagiosos. Uno es contagioso, pero si toma medicina, entonces se controla la lepra y ya no la reproduce a los demás. Es muy difícil contagiarse de lepra porque la mitad de la población es inmune a la lepra. Por ejemplo, los hijos de los leprosos no son leprosos. Hay que vivir un largo periodo de tiempo junto con un leproso contagioso para poderse contagiar. Y bueno, desgraciadamente, para ellos lo más difícil es el contacto con es decir, el rechazo de las personas. Esa es la parte más difícil para ellos. Y ya luego, bueno, estuve trabajando en la administración del hospital, juntamos dinero para construir el asilo para leprosos ancianos y visitábamos 7 poblados de leprosos. La primera vez que fui a uno de los poblados, generalmente allí intercambiaban vasos, te servían el soju, que es la bebida coreana, y tú te tomabas tu copa, pero se la dabas al vecino. Y ellos, como leprosos, te daban su copa y tú recibías la copa y cuando veían que la aceptabas y que tomabas, pues ya entonces eras uno más de ellos y te aceptaban, ¿no? Bueno, regresando a México, me mandaron como director a Orizaba y yo nada más tenía la normal. Y claro, como soy marista puedo ser director, pero como que no se vale, entonces me puse a estudiar. No había tenido la oportunidad o no me la habían dado, no la había pedido, las dos cosas juntas. Total que los sábados me puse a estudiar la maestría y cuando terminé la maestría me dijeron que no tenía licenciatura, que la normal no era licenciatura. Entonces me tuve que poner a estudiar y hay un acuerdo, creo que es el 286 con la Secretaría de Educación, y presenté un examen a título muy difícil, fue como 4 horas de examen, recuerdo que sí, y luego algo así como una tesis, un trabajo que también tuve que hacer y ya de esa manera conseguí la licenciatura en Ciencias de la Educación y bueno, ya había terminado la maestría, entonces me esperé 2 años, la tesis ya la tenía, en donde descubrí, bueno, allí trabajando en Orizaba, la importancia es decir, la influencia que tienen los maestros en la conducta y el aprovechamiento de los alumnos. Que un maestro puede ser, pues no sé, un gran motivador para un alumno y que lo puede llevar y hacer que tenga mucho éxito en la vida, o que puede hacer fracasar a un alumno por no saber tratar a ese alumno, por pensar que su materia es la más importante. Allí estuve como 2 años con el director, que era de Ghana, no me entendí muy bien, porque se supone que lo iba a ayudar, pero él no quería que lo ayudara. Se empezaba a construir un internado para alumnos, y como él sabía mucho de cocina, pues lo primero que hizo fue el comedor y la cocina, pero la cocina no tenía comunicación con el comedor y la cocina no tenía una despensa. Para 120 alumnos pues necesitábamos una buena despensa, cosas así que hasta que ya, bueno, le dije, oye, es que hay que poner esto y hay que hacer esto. Entonces como que la relación no era muy buena hasta que dije, no vale la pena estar en un lugar si no estás a gusto y ayudando. Entonces, bueno, ahí pues pedí mi cambio, me mandaron a Filipinas, a una casa de formación, en donde también ya había estado 3 años. En esa casa de formación le llaman el
el MAPAC, Maris Asian and Pacific Center. Ahí eran alrededor de 20 alumnos de diferentes, hermanos de diferentes nacionalidades, del Pacífico, de las islas de Fiji, de Samoa, de Kiribati, y luego había 2 hermanos de China, había de Filipinas, de donde más de Camboya. De Camboya había uno, pero ese llegó después. Había de Vietnam. De Vietnam había como 5 o 6 hermanos. Y bueno, yo estuve como 2 años también trabajando. Y luego, bueno, regresé a México y por aquí ando. Para los niños, sí, ahí recuerdo que después de muchos años me encontré a una exalumna, que ahora es maestra allí en Toluca, que me decía, pues cuando estaba en preprimaria nos decía, yo recuerdo que nos enseñó, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ese sería, que ya está en el Evangelio, el mensaje, no hagas a otro, a todos los niños, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. A los jóvenes, las decisiones que toman traen consecuencias. Procura pensar antes de tomar decisiones qué consecuencias te van a llevar. No hagas por tu hijo lo que tu hijo puede hacer por sí solo. No le cargues la mochila, no le hagas la cama, no lo despiertes. Déjalo crecer. Lo que él pueda hacer solo, déjalo hacer. El mensaje para los hermanos jóvenes, pienso que es muy importante que no descuides tu oración. Aunque sean ratitos pequeñitos, pero que continuamente estés o trates de tomar conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Ser hermano marista, caminar en el sendero que me lleva a Jesús a través de María.